Ofrezco 1.000.000 por solo una noche. Déjame en paz, no soporto más tu presencia. ¿De quién es ese hijo que llevas? Beatriz siempre fue una mujer de origen humilde, soñadora y sobre todo luchadora. Desde los 15 años se perdía entre páginas de libros románticos, aquellas historias intensas donde el amor conquistaba cualquier obstáculo. Soñaba con el día en que viviría un romance arrebatador, repleto de emoción, deseo y una conexión que trascendiera la razón. Pero la vida real era mucho menos glamurosa que los libros. La familia estaba hundida en deudas que crecían mes tras mes, y aquel sueño de amor verdadero tuvo que ser archivado. Era el primer día de Beatriz como empleada en la residencia de los Silva, una construcción imponente de vidrio y mármol que parecía más una obra de arte que un hogar, tan majestuosa y fría como el dueño que allí residía. Había despertado con el sol todavía oculto, las manos sudorosas de nerviosismo y el corazón lleno de esperanza. Había rezado de rodillas, al lado del colchón delgado que compartía con su madre gravemente enferma, suplicando que aquel empleo fuera la salvación tan necesaria. La madre de Beatriz enfrentaba una enfermedad que devoraba los ahorros de la familia, exigiendo medicamentos carísimos y tratamientos que parecían imposibles de costear. Aquel empleo como empleada doméstica pagaba muy bien, sorprendentemente bien para alguien sin experiencia previa, y ella sabía que no podía desperdiciar aquella oportunidad caída del cielo. Era ahora o nunca. Llegó puntualmente a las 6 de la mañana, conforme orientación de la gobernanta rígida que condujo el proceso selectivo. El portón automatizado se deslizó en silencio, revelando un camino pavimentado con piedras importadas que cortaba jardines impecablemente cuidados hasta alcanzar la entrada suntuosa de la mansión. Beatriz respiró hondo, ajustando el uniforme que le entregaron. Un vestido negro sin adornos, delantal blanco inmaculado y zapatos negros de tacón bajo. Se sentía diminuta ante tanta riqueza ostentosa. La gobernanta, señora Teresa, una señora de 50 años con facciones endurecidas por el tiempo y la severidad, la recibió por la entrada de servicio. «Ya deberías estar aquí hace 5 minutos», declaró con frialdad, aunque Beatriz tenía absoluta certeza de haber llegado en el horario combinado. Primera regla en esta casa: el doctor Silva no tolera retrasos, descuidos o familiaridades. Ejecute sus tareas en silencio, no haga preguntas innecesarias y jamás se dirija al patrón sin ser autorizada. ¿Comprendió perfectamente? Beatriz confirmó con un movimiento rápido de cabeza, sintiendo el corazón martillar contra el pecho. Señora Teresa la guió a través de corredores que parecían no tener fin, todos decorados con obras de arte contemporáneo que probablemente costaban fortunas inimaginables. Las paredes revestidas en mármol travertino, el piso espejado que reflejaba cada movimiento, las lámparas de cristal baccarat que pendían majestuosas del techo doble. Todo respiraba lujo, pero también frialdad, como si nadie realmente viviera allí. Era una casa museo, demasiado bella para ser habitada. «Este será su sector de responsabilidad», anunció señora Teresa al abrir una puerta doble que revelaba una suite del tamaño de una casa entera. «Usted organizará los aposentos particulares del doctor Silva diariamente. Él deja la residencia a las 7 en punto para la oficina y retorna apenas después de las 8 de la noche. En este intervalo debe completar todas las tareas. Cuando él esté presente, usted no entra aquí bajo ninguna hipótesis, excepto si es expresamente convocada». El cuarto era masculino hasta los huesos, decorado en tonos de grafito y negro absoluto, muebles de diseño minimalista italiano y una cama king size que parecía intocada. Ventanas enormes del piso al techo
revelaban toda Madrid a los pies de aquella torre de marfil. Beatriz se sumergió en el trabajo con determinación, siguiendo al pie de la letra la lista detallada de tareas que señora Teresa entregó como si fuera un manual de guerra. Cambiar toda la ropa de cama por sábanas egipcias de 1000 hilos, aspirar la alfombra persa que cubría parte del piso, higienizar el baño con bañera de inmersión esculpida en mármol de Carrara y box vidriado mayor que su cuarto entero, quitar el polvo de cada superficie, organizar el closet climatizado que guardaba trajes de grife italiana. Cada detalle sería inspeccionado con lupa por la gobernanta al final del turno. Beatriz se concentró en el trabajo, intentando no compararse con aquel universo de abundancia, intentando no sentir envidia del hombre que dormía solo en aquella cama gigantesca, mientras ella y su madre compartían un colchón gastado, intentando no cuestionar qué tipo de persona prefería vivir en un palacio tan vacío de vida y calor humano. Eran las 3 de la tarde cuando ella doblaba toallas mullidas que costaban más que su salario mensual y oyó pasos firmes en el corredor, pasos determinados, confiantes, de alguien habituado a comandar y ser obedecido. El corazón de ella se aceleró. No debería haber nadie en casa en aquel horario. Señora Teresa fue absolutamente clara sobre la rutina del patrón. Pero antes que consiguiera procesar la situación, la puerta se abrió con fuerza, y allí estaba él, Rodrigo Silva, el magnate más joven y rico de España, comandante de un imperio corporativo que se esparcía por 3 continentes. Beatriz lo reconoció instantáneamente de las portadas de revista Forbes, de los reportajes económicos, de los programas de televisión sobre emprendimiento. Pero ninguna fotografía la preparó para el impacto devastador de tenerlo allí, tan cerca que podía sentir la energía que emanaba de él. Era absurdamente atractivo de una manera casi intimidante. Debía tener bien más de 1,90 m, hombros anchos llenando el traje azul marino hecho a medida, mandíbula cuadrada, cabellos castaños oscuros cortados con precisión milimétrica, ojos marrones tan penetrantes que parecían radiografiar el alma de cualquiera. Pero lo más perturbador no era la belleza física impactante, era el aura de poder bruto que lo envolvía, la certeza inquebrantable de quien jamás oyó un no, la frialdad de quien veía emociones como debilidades evolutivas. Beatriz se congeló en el lugar, la toalla todavía entre las manos temblorosas. Incapaz de desviar la mirada aunque sabía que señora Teresa advirtió sobre miradas inadecuadas. Él la estudiaba con aquellos ojos implacables que parecían ver a través de todas las defensas. Antes de descubrir lo que ocurre cuando sus miradas se cruzan, deja tu like y suscríbete al canal para no perder ningún detalle de esta historia que va a mover todas tus emociones. Y cuéntame en los comentarios, ¿aceptarías 1 millón por una noche si lo necesitaras desesperadamente? ¿Quién eres tú?, Rodrigo exigió, la voz grave y autoritaria resonando por las paredes. No era una pregunta educada, era una orden disfrazada. Beatriz intentó responder, pero su garganta estaba cerrada. Se forzó a tragar y finalmente consiguió articular. Beatriz, doctor, soy la nueva empleada de los servicios domésticos. Los ojos marrones de Rodrigo la escanearon de la cabeza a los pies, en un análisis que la hizo sentirse completamente desnuda, como si estuviera catalogando cada detalle, cada imperfección, cada secreto. La expresión de él permanecía ilegible, pero Beatriz sintió algo cambiar en el aire entre ellos. Una corriente eléctrica, un peligro indefinible. Entonces tú eres la muchacha que la señora Teresa contrató la semana pasada. Él dijo mientras se aproximaba con pasos medidos y calculados. Cada movimiento era intencional,
como un depredador evaluando la presa. Beatriz, repitió como si estuviera probando cómo sonaba en sus labios. Es un nombre clásico, adecuado. Beatriz no tenía idea de qué responder. Su corazón latía tan descontroladamente que temía que él pudiera oírlo. «Soy grata por la oportunidad, doctor», ella murmuró bajito, desviando los ojos porque sostener aquella mirada intensa era como encarar el sol directamente. Rodrigo se detuvo a menos de 1 metro de ella, tan cerca que ella conseguía sentir el perfume de él, algo marcante y caro que probablemente costaba el equivalente a su alquiler. Conseguía ver detalles que las cámaras no capturaban. Una pequeña cicatriz casi invisible cerca de la sien derecha. La forma, como la mandíbula, se tensaba imperceptiblemente. Las manos grandes y elegantes que parecían hechas tanto para construir fortunas como para destruir adversarios. «¿Cuántos años tienes?», él preguntó sin rodeos. La pregunta directa la tomó desprevenida. 23, doctor. Rodrigo asintió despacio, los ojos nunca abandonando el rostro de ella. «Necesitas mucho este empleo». No era cuestionamiento, era constatación. De alguna forma él sabía, sobre la madre muriendo de a poco, sobre las cuentas que se acumulaban, sobre la desesperación que la trajo hasta allí. Beatriz sintió las lágrimas amenazar, pero luchó contra ellas con todas las fuerzas. No mostraría debilidad ante él. «Sí, doctor». Ella respondió firme a pesar del temblor interno que la consumía. «Necesito mucho, es verdad». Por largos segundos, Rodrigo simplemente la observó en silencio absoluto. Entonces, sin aviso previo, él se volvió y caminó hasta la ventana panorámica desde donde toda la ciudad se extendía como un tablero a sus pies. «Eres diferente de las otras empleadas», él comentó todavía de espaldas. Las otras apenas conseguían mirarme a los ojos sin tartamudear o sonrojarse. «Tienes miedo». Consigo percibir eso claramente, pero hay otra cosa. Tal vez coraje o terquedad. Todavía no he decidido cuál. Beatriz no tenía certeza si aquello era elogio o apenas observación clínica. No sabía si debería agradecer o permanecer callada. Entonces eligió el silencio, apretando la toalla olvidada con fuerza dolorosa. Rodrigo se volvió abruptamente, fijándola con una intensidad que robó el aire de sus pulmones. «Voy a hacer una propuesta, Beatriz. Una propuesta que tiene el poder de transformar tu vida completamente. Puedes aceptar o rechazar libremente, pero debes saber que si rechazas, este empleo termina ahora mismo. Y si aceptas, nunca más serás la misma mujer». El cuarto pareció encogerse alrededor de ella. El aire se volvió pesado, cargado de una promesa amenazadora y seductora simultáneamente. Beatriz sabía que debería huir de allí corriendo, volver para la seguridad de su vida simple y honesta. Pero los ojos de él la prendían como cadenas invisibles, y una parte de ella, pequeña y asustada, pero también desesperada, necesitaba oír. «Estoy escuchando, doctor». Ella susurró con la voz casi inaudible. Rodrigo caminó hasta el escritorio de caoba y abrió un cajón, retirando un talonario de cheques de banco privado. Con movimientos deliberadamente lentos, llenó un cheque y lo extendió en dirección a Beatriz. Ella tomó el papel con dedos que temblaban incontrolablemente y casi lo deja escurrir cuando leyó el valor: 1.000.000 euros. «Ofrezco 1.000.000 por solo una noche», Rodrigo declaró, la voz fría y distante como si estuviera negociando la compra de una empresa. «Una noche, Beatriz, me pertenecerás por completo durante 12 horas. Harás todo lo que yo ordene, sin cuestionar, sin vacilar, sin resistir. Y mañana por la mañana, cuando salga el sol, este cheque estará en tus manos. Podrás salvar a tu madre, pagar cada centavo de deuda, reconstruir tu vida desde cero. Todo lo que necesitas hacer es aceptar mi propuesta».
El mundo entero pareció detenerse alrededor de Beatriz. Ella miró el cheque, aquellos números impresionantes, la firma firme y poderosa de Rodrigo Silva. 1.000.000 de euros, la salvación completa de su familia, el tratamiento que prolongaría la vida de su madre, un nuevo comienzo. Todo eso por una noche vendiendo su cuerpo, su dignidad, todos aquellos sueños románticos de adolescente. Una noche siendo reducida a mercancía para un hombre que la veía como una adquisición más. No, Beatriz oyó su propia voz decir, sorprendentemente firme y clara. Con movimientos deliberados, ella rasgó el cheque a la mitad, después en 4 pedazos, y los dejó caer en el piso de mármol como confeti triste. No soy mercancía que pueda ser comprada. Doctor Silva, soy un ser humano, y mi dignidad no tiene valor monetario que la compre. El silencio que descendió sobre el cuarto fue ensordecedor. Rodrigo la encaró con expresión de choque absoluto, como si el concepto de rechazo fuera alienígena para él, como si en toda su vida nadie jamás hubiera osado decir no a Rodrigo Silva. Entonces algo brilló en aquellos ojos marrones, algo que Beatriz no consiguió descifrar completamente. Furia, admiración, intriga. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, él dijo bajo, peligrosamente calmado. Ese dinero salvaría a tu madre, cambiaría absolutamente todo, y lo estás tirando a la basura por orgullo tonto. Beatriz sintió las lágrimas finalmente desbordarse y escurrir calientes por el rostro, pero mantuvo la barbilla erguida. Prefiero que mi madre muera sabiendo que la crié con valores que salvarla vendiéndome como objeto. Ahora, con su permiso, voy a buscar mis cosas. Gracias por la oportunidad, doctor Silva. Fue breve pero reveladora sobre el tipo de hombre que usted es. Ella caminó hacia la puerta con piernas que apenas la sostenían. Cada paso era una victoria contra la voluntad de volver atrás, recoger los pedazos del cheque y aceptar. Cada paso era una guerra contra la desesperación que gritaba que estaba siendo idiota, que estaba firmando la sentencia de muerte de su madre por orgullo infantil. Pero no conseguía hacer aquello. No conseguía venderse, independiente del precio ofrecido. Espera. La voz grave de Rodrigo la paralizó cuando sus dedos ya tocaban la manilla dorada. Ella se volvió despacio, el corazón disparado. Él continuaba en el mismo lugar, pero algo había cambiado en la postura. La máscara fría tenía grietas, revelando algo casi vulnerable por debajo. Nadie jamás rechazó mi dinero, él dijo, y había un tono casi reverente en la voz. Nadie jamás me dijo no. Eres extraordinaria. Beatriz, y acabo de percibir que 1.000.000 de euros son insuficientes para comprar lo que tú posees. La integridad no tiene precio realmente. Beatriz no sabía cómo reaccionar. Estaba confusa, con miedo, pero también extrañamente conmovida por aquellas palabras viniendo de un hombre aparentemente incapaz de emociones. Puedes mantener el empleo, Rodrigo dijo entonces, la voz más suave de lo que ella ya oyera. Tu salario será cuadruplicado del valor actual. Y jamás haré una propuesta como esa nuevamente. Tienes mi palabra de honor. Beatriz lo encaró buscando señales de mentira o manipulación, pero todo lo que vio fue sinceridad cruda. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque me hiciste percibir algo que había olvidado. Él respondió, pasando la mano por los cabellos en gesto de frustración, que no todo puede ser comprado, que dignidad y carácter tienen valor que dinero alguno alcanza. Y porque necesito de alguien como tú cerca para recordarme eso, aunque sea apenas mi empleada. Beatriz asintió lentamente. Está bien, me quedaré, pero con una condición. Nunca más me hagas una propuesta de esas. Si algún día quieres algo de mí,
que sea porque yo elegí dar libremente, no porque pagaste por eso. Rodrigo sonrió por primera vez, y la sonrisa transformó completamente el rostro de él. Combinado. Ahora ve para casa, Beatriz. Mañana comienza una nueva etapa para nosotros dos. Los días siguientes fueron extraños y electrizantes. Beatriz llegaba todas las mañanas a las 6 en punto, y Rodrigo ya estaba saliendo para la oficina, pero él siempre paraba para saludarla, preguntar cómo estaba su madre, hacer algún comentario sobre el clima o las noticias. Eran interacciones breves, superficialmente corteses, pero cargadas de una tensión subyacente que hacía el corazón de Beatriz acelerar. Y el salario cuadruplicado hacía diferencia inmensa. La madre comenzó el tratamiento de quimioterapia en hospital particular, con los mejores oncólogos del país. Las deudas fueron siendo pagadas una a una. Por primera vez en años, Beatriz no despertaba con el peso aplastante de la preocupación financiera, pero había otro peso creciendo en su pecho, la conciencia creciente de que se estaba enamorando del hombre más inadecuado posible. Rodrigo Silva era todo lo que debería evitar: demasiado rico, demasiado poderoso, demasiado frío. Vivía en un mundo completamente diferente del de ella. Pero cuanto más tiempo pasaba en aquella mansión, más lo veía no como el magnate inalcanzable de las revistas, sino como un hombre complejo y solitario que construyera muros tan altos que olvidara cómo era vivir sin ellos. Señora Teresa notó el cambio en el trato que Rodrigo dispensaba a Beatriz y claramente no le gustaba. Las otras empleadas cuchicheaban que ella debía haber hecho algo especial para recibir tanta atención y aquel aumento astronómico. Pero Beatriz ignoraba los chismes y se concentraba en el trabajo, manteniendo la cabeza baja y las manos ocupadas. Hasta que un jueves, 3 semanas después del episodio del cheque rasgado, todo cambió nuevamente. Beatriz estaba en el cuarto de Rodrigo organizando el closet cuando oyó pasos apresurados en el corredor. Eran apenas las 3 de la tarde. Él no debería estar en casa. La puerta se abrió y Rodrigo entró como un huracán. El traje arrugado, la corbata suelta, una expresión de frustración absoluta en el rostro. Beatriz, él dijo al verla, y algo pasó por los ojos de él. Sorpresa, alivio, algo más intenso que ella no consiguió identificar. No sabía que todavía estabas aquí. Señora Teresa dijo que saldrías más temprano hoy. Ella mintió. Beatriz respondió calmadamente. Todavía tengo 2 horas de trabajo, pero puedo salir ahora si prefieres estar solo. No, Rodrigo dijo rápido de más, revelando más de lo que probablemente pretendía. Quédate, por favor. En realidad, necesito hablar contigo. Él caminó hasta la ventana, las manos en los bolsillos, la postura tensa. Tuve un día terrible. Perdí un negocio de 50 millones porque mi socio me traicionó. Descubrí que mi abogado está desviando fondos y mi familia, que no hablo hace años, apareció de repente queriendo dinero. Todo eso antes del mediodía. Lo siento, Beatriz dijo sinceramente, sin saber qué más decir ante aquella vulnerabilidad inesperada. Rodrigo rió sin humor. ¿Sabes lo que es más patético? Lo primero que pensé cuando todo se desmoronó fue volver para casa. No para este palacio vacío, sino para verte a ti, para hablar con la única persona en los últimos años que me vio como ser humano, no como cuenta bancaria. Él se volvió para encararla. ¿Acaso eso te parece extraño, terrible, inadecuado? Beatriz sintió el corazón apretar. Lo encuentro humano. Todos necesitan de alguien en los momentos difíciles, y me honra que hayas pensado en mí, aunque sea apenas tu empleada. ¿No eres apenas mi empleada?, Rodrigo dijo, la voz baja e intensa. No sé exactamente qué eres para mí, Beatriz, pero no eres apenas empleada. Desde aquel día que rechazaste mi dinero,
Algo cambió. No consigo dejar de pensar en ti. No consigo concentrarme en el trabajo porque me encuentro imaginando lo que estás haciendo. Y yo odio eso porque significa pérdida de control, significa vulnerabilidad, significa... Él paró abruptamente, como si percibiese que estaba diciendo demasiado. Beatriz sabía que debería retroceder, mantener la distancia profesional segura, pero el corazón mandaba más alto que la razón. ¿Significa qué, Rodrigo? Termina la frase. Significa que estoy desarrollando sentimientos por ti, él admitió. Las palabras saliendo como confesión arrancada a la fuerza. Y no sé qué hacer con eso porque nunca sentí nada parecido. Nunca quise a alguien del modo que te quiero. No apenas físicamente, aunque Dios sabe que sí, sino emocionalmente, intelectualmente, completamente. Y eso me aterra porque no sé cómo lidiar con sentimientos que no consigo controlar. El aire entre ellos estaba cargado de electricidad. Beatriz sentía cada terminación nerviosa en alerta, el cuerpo entero consciente de la presencia de él a pocos metros de distancia. Yo también siento algo, ella admitió, la voz temblando. Intenté no sentir. Intenté convencerme que era apenas admiración o gratitud por el empleo y por el aumento, pero es más que eso, mucho más. Y también me asusta, porque somos de mundos completamente diferentes. Tú eres el hombre más rico de España y yo soy apenas una empleada que limpia tu cuarto. ¿Cómo esto podría funcionar? No sé. Rodrigo respondió con honestidad brutal. No sé si puede funcionar. No sé si debería siquiera intentar. Pero sé que no consigo más fingir que no siento nada y sé que si no hago algo ahora voy a arrepentirme por el resto de la vida. Él cerró la distancia entre ellos en 3 pasos largos. Beatriz quedó paralizada, el corazón latiendo tan fuerte que ella apenas conseguía respirar. Rodrigo levantó la mano vacilante y tocó el rostro de ella con dedos sorprendentemente gentiles, como si ella fuera algo precioso y frágil. ¿Puedo besarte?, él preguntó, la voz ronca. No como patrón y empleada, no como transacción comercial, sino como un hombre que está perdidamente atraído por una mujer extraordinaria y quiere saber si ella siente lo mismo. Beatriz sabía todas las razones por las cuales debería decir no. Sabía de los riesgos, de las complicaciones, del abismo social entre ellos. Pero cuando miró en los ojos marrones de él y vio vulnerabilidad genuina, deseo mezclado con miedo, esperanza luchando contra el cinismo, todas las razones desaparecieron. Sí, ella susurró. Puedes. El beso que se siguió fue diferente de cualquier cosa que Beatriz ya experimentara. Comenzó suave, casi reverente, como si Rodrigo estuviera con miedo de asustarla. Pero cuando ella respondió, cuando sus manos subieron instintivamente para sujetar la camisa de él, el beso se profundizó, se intensificó, se volvió más urgente. Años de soledad y deseo reprimido finalmente encontrando salida. Las manos de Rodrigo deslizaron por la cintura de ella, jalándola más cerca hasta no haber espacio entre los cuerpos. Beatriz sentía el calor de él a través de las capas de ropa, el corazón latiendo tan fuerte cuanto el de ella. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeantes. Rodrigo descansó la frente contra la de ella, los ojos cerrados. Esto cambia todo. Él dijo bajito, no podemos volver atrás ahora. No quiero volver atrás. Beatriz respondió, pero necesito saber qué significa esto. ¿Hacia dónde vamos con esto? No sé. Rodrigo admitió con honestidad que ella apreció. No tengo respuestas listas o plan elaborado. Todo lo que sé es que quiero explorar lo que hay entre nosotros. Despacio, sin presiones, apenas viendo hacia dónde nos lleva. ¿Aceptarías eso? ¿Intentar algo conmigo sabiendo que no hay garantías? Beatriz sabía que era arriesgado.
Sabía que probablemente terminaría con el corazón partido cuando él se cansara de ella y volviera para su mundo de socialités y modelos. Pero cuando lo miró y vio esperanza genuina en los ojos, no consiguió decir no. Acepto. Pero con condiciones claras, nada de esconder o mentir. Si en algún momento uno de nosotros quiere parar, hablamos abiertamente. Y mientras dure, nos tratamos como iguales, no como patrón y empleada. ¿Combinado? Combinado. Rodrigo concordó, sellando el acuerdo con otro beso. Este fue más largo, más profundo, cargado de promesas que ninguno de los dos sabía si conseguiría cumplir. Cuando finalmente se separaron de nuevo, Rodrigo miró el reloj e hizo una mueca. Necesito volver para la oficina. Tengo reunión en 1 hora que no puedo cancelar, pero ¿puedo verte hoy a la noche? ¿Cenar conmigo? No en restaurante elegante donde todos nos verán, apenas aquí, nosotros dos, conversando y conociéndonos mejor. Beatriz sonrió, el corazón tan liviano que parecía a punto de flotar. Me encantaría. Rodrigo la besó rápidamente una vez más antes de salir apurado, dejando a Beatriz sola en el cuarto de él con piernas bamboleantes y corazón acelerado. Ella tocó los labios todavía sensibles de los besos, apenas creyendo en lo que acababa de ocurrir. Había acabado de concordar en tener algo con Rodrigo Silva, el magnate billonario, el hombre más rico y poderoso que conociera. Y de alguna forma, a pesar de todos los riesgos y complicaciones obvias, ella no conseguía arrepentirse de la decisión. Aquella noche, Beatriz volvió a la mansión a las 8 en punto conforme combinado. Vestía un vestido simple azul marino, el mejor que poseía, pero todavía así modesto de más para los patrones de aquel lugar. Rodrigo la recibió personalmente en la puerta, también vestido de forma más casual, pantalón vaquero oscuro y camisa blanca con mangas dobladas. Parecía más joven así, más accesible, menos el magnate intimidador de las revistas. «Estás hermosa», él dijo, los ojos recorriendo ella con admiración que la hizo sonrojar. «Preparé la cena yo mismo». Bueno, técnicamente el chef preparó bajo mi supervisión, pero yo ayudé. «Espero que te guste la pasta italiana. Me encanta», Beatriz respondió, conmovida por el esfuerzo de él. Él la condujo no para el comedor formal con mesa para 20 personas, sino para una terraza privada en el último piso que ella ni sabía que existía. Había una mesa pequeña para 2, velas encendidas, música suave sonando al fondo. La vista de toda Madrid iluminada se extendía a los pies de ellos. «Es perfecto», ella susurró, genuinamente impresionada. Durante la cena conversaron por horas. Rodrigo contó sobre la infancia solitaria siendo criado por niñeras mientras los padres viajaban por el mundo construyendo el imperio familiar. Habló sobre cómo aprendiera temprano que emociones eran vistas como debilidades, que mostrar vulnerabilidad era invitación para ser explotado. Beatriz compartió memorias de crecer pobre pero amada, rodeada de familia unida incluso cuando faltaba dinero. Habló sobre el padre que muriera cuando ella tenía 15 años, dejándolas hundidas en deudas, pero también enseñando que dignidad no tenía precio. Descubrieron gustos musicales similares, amor compartido por libros clásicos, visiones de mundo sorprendentemente alineadas a pesar de las diferencias sociales. Cuando el postre llegó, tiramisú hecho por el chef, pero servido por Rodrigo con orgullo de niño, mostrando proyecto escolar, Beatriz percibió algo aterrador. Se estaba enamorando de verdad. No del billonario de las revistas, sino del hombre vulnerable sentado frente a ella, que sonreía con genuina alegría por algo tan simple cuanto una conversación honesta. Y aquel descubrimiento la aterrorizó y encantó en medidas iguales. «Me alegro que hayas venido», Rodrigo dijo cuando el postre acabó. «Necesitaba esto, de ti, de algo real en medio de tanta falsedad».
Beatriz extendió la mano a través de la mesa y él la tomó inmediatamente, entrelazando los dedos. Yo también necesitaba, más de lo que imaginaba. Ellos quedaron allí hasta tarde, conversando sobre todo y nada, apenas apreciando la compañía uno del otro. Cuando finalmente llegó la hora de ella irse, Rodrigo insistió en llevarla personalmente, en el coche. Durante el trayecto hasta el apartamento modesto de Beatriz, él sujetó la mano de ella todo el tiempo. En la puerta del edificio, la besó con ternura que contrastaba con la intensidad de la tarde. «Te veo mañana», él prometió, «y todos los días después de eso, si me dejas, siempre». Ella respondió sin vacilar. Mientras subía las escaleras hasta su apartamento, Beatriz sabía que había acabado de cruzar una línea irreversible. Se había involucrado emocionalmente con un hombre que podría destruirla, pero por primera vez en años se sentía verdaderamente viva, y eso valía cualquier riesgo. Las semanas siguientes fueron las más felices que Beatriz jamás viviera. Rodrigo y ella establecieron una rutina cuidadosamente orquestada que mantenía el relacionamiento lejos de los ojos curiosos del mundo. Ella continuaba llegando a la mansión a las 6 de la mañana como siempre, pero ahora Rodrigo hacía cuestión de tomar café con ella antes de salir para la oficina. Eran 30 minutos preciosos donde conversaban sobre planes del día, compartían noticias, simplemente disfrutaban de la compañía uno del otro. Y todas las noches, sin excepción, él volvía para casa a las 6 en punto, horario en que Beatriz todavía estaba allá. Cenaban juntos en la terraza privada o en el cuarto de él, conversando por horas sobre todo y nada. Y sí, hacían el amor con una intensidad que sorprendía a ambos, pero lo que Beatriz más valoraba eran los momentos después, cuando quedaban acostados, entrelazados. Rodrigo acariciando sus cabellos y contando historias de la infancia que nunca compartiera con nadie. Era intimidad emocional tanto cuanto física, y aquello la hacía enamorarse más profundamente cada día. La madre de Beatriz notó el cambio en la hija. «Estás radiante, querida», ella comentó en una tarde de domingo cuando Beatriz la visitó. «¿Hay algo que quieras contarme?» Beatriz quería mucho compartir su felicidad, pero ¿cómo explicaría que estaba saliendo secretamente con el billonario que la empleaba? ¿Cómo diría que se enamorara del hombre más rico de España sin sonar como si estuviera detrás de dinero? Entonces apenas sonrió y dijo: «Estoy feliz, mamá. El trabajo está yendo bien. Tú estás mejorando cada día. Tengo motivos para estar radiante». La madre la observó con aquella mirada que solo madres tienen, la que ve a través de todas las máscaras, pero no insistió. Apenas besó la frente de la hija y dijo: «Solo quiero que seas feliz, mi niña. Sea lo que sea que estés haciendo, espero que sea por ti, no por nadie más». Las palabras quedaron con Beatriz. ¿Acaso estaba en aquel relacionamiento por ella misma o porque Rodrigo la hacía sentir especial de formas que nunca experimentara? La respuesta la asustó. Era ambos. Y tal vez no hubiese nada de errado en eso. Rodrigo también estaba cambiando de formas visibles. Sus empleados corporativos comentaban que él parecía más liviano, menos severo en las reuniones. Todavía era implacable en los negocios, pero había momentos de humor que nunca mostrara antes. Sonreía más, hacía bromas ocasionalmente, parecía genuinamente interesado cuando preguntaba sobre las familias de los empleados. Su socio, Fernando, hombre que conocía a Rodrigo hace 15 años, lo jaló aparte cierto día. «¿Qué está pasando contigo?», Fernando preguntó con curiosidad genuina. «Estás diferente, más humano, si me permites decir». Rodrigo consideró mentir, mantener la privacidad del relacionamiento protegida. Pero Fernando era amigo de verdad, uno de los pocos que tenía. «Conocí a alguien», él admitió. «Alguien que me hace querer ser mejor». Fernando abrió mucho los ojos.
¿Rodrigo Silva enamorado? Nunca pensé que vería ese día. Ella debe ser extraordinaria. Lo es, Rodrigo confirmó, el rostro iluminándose de forma que Fernando nunca viera. Y no voy a arruinar esto. No esta vez. Fernando dio palmaditas en el hombro del amigo. Entonces lucha por ella. Sea quien sea, donde quiera que esté, no la dejes escapar. Mereces ser feliz, aunque no creas en eso. La felicidad de Beatriz y Rodrigo, sin embargo, existía en una burbuja frágil que ambos sabían que eventualmente estallaría. Señora Teresa desconfiaba cada vez más. Las otras empleadas cuchicheaban abiertamente sobre cómo el patrón miraba para Beatriz. Y había el problema creciente de que cuanto más tiempo pasaban juntos, más difícil quedaba mantener el secreto. Rodrigo quería llevarla a restaurantes elegantes, presentarla a los amigos, gritar para el mundo que estaba enamorado. Pero Beatriz temía el juicio, los titulares en los tabloides, ser vista como cazafortunas. No podemos esconder para siempre, Rodrigo argumentó en una noche mientras cenaban. Las personas van a descubrir eventualmente, y cuando descubran, quiero que sea porque yo conté, no porque alguien nos pilló. Beatriz entendía la lógica, pero el miedo era mayor. Cuando contemos, todo cambiará. No seremos más apenas nosotros dos en este mundo particular. Seremos entretenimiento público, chisme de revista. ¿Conseguirás lidiar con las cosas horribles que van a decir sobre mí? ¿Que soy interesada, que te seduje por el dinero? Rodrigo tomó las manos de ella entre las suyas. No me importa lo que digan. Sé la verdad. Sé quién eres. Y eso es todo lo que importa. Pero si no estás lista, esperaré. Esperaré el tiempo que necesites. Pero la decisión fue sacada de las manos de ellos de forma abrupta y dolorosa. En un jueves, Rodrigo tuvo reunión importante con inversores internacionales que se extendió hasta tarde. Beatriz esperó por él en la mansión como siempre, pero a las 10 de la noche, cuando normalmente ya habrían cenado y conversado por horas, él todavía no llegara. Ella mandó mensaje preguntando si estaba todo bien y recibió respuesta corta. Reunión complicada. Vuelvo pronto. Más una hora pasó. Beatriz estaba a punto de irse cuando oyó voces altas en la entrada principal. Voces masculinas discutiendo acaloradamente. Reconoció la voz de Rodrigo, tensa de frustración, y otra voz que no conocía, igualmente irritada. Ella salió del cuarto de él donde esperaba y fue hasta el corredor, manteniéndose en las sombras. Del tope de la escalera, vio Rodrigo en la entrada con hombre de mediana edad, cabellos grises, traje caro. Los dos claramente discutían sobre negocios. «Estás loco, Rodrigo», el hombre más viejo gritaba. «No puedes simplemente rechazar la fusión porque no te gustan las condiciones. Estamos hablando de 500 millones en juego. No voy a comprometer mis valores por dinero», Rodrigo retrucó fríamente. «Y si no te gusta eso, puedes buscar otro socio». La discusión continuó escalando hasta el hombre tirar las manos para arriba en derrota y salir batiendo la puerta. Rodrigo quedó parado en la entrada por largo momento, las manos en los bolsillos, los hombros tensos. Beatriz descendió las escaleras silenciosamente. Él se volvió al oír los pasos de ella y la expresión cerrada se suavizó inmediatamente. «Te quedaste», él dijo, algo entre alivio y culpa en la voz. «Disculpa haber demorado tanto». «Siempre me quedo», Beatriz respondió, tocando el rostro de él con ternura. «¿Quieres hablar sobre lo que ocurrió?» Rodrigo la jaló para un abrazo apretado, descansando el mentón en el tope de la cabeza de ella. Apenas más un día en el paraíso corporativo, nada con qué preocuparte. Pero Beatriz sentía la tensión en el cuerpo de él, oía el corazón acelerado. «Rodrigo, soy tu compañera en esto, aunque sea secretamente. Puedes abrirte conmigo, no necesitas cargar todo solo».
Las palabras parecieron romper algo dentro de él. Rodrigo se alejó ligeramente para mirarla a los ojos. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo siempre sabes exactamente lo que necesito oír? Beatriz sonrió suavemente. Porque te conozco y porque te amo. Las palabras salieron antes que ella pudiera pensar, honestas y verdaderas y absolutamente aterrorizantes, porque era la primera vez que decía en voz alta. El silencio que se siguió pareció eterno. Los ojos de Rodrigo se ensancharon, procesando lo que acababa de oír. Y entonces él sonrió, realmente sonrió, con alegría pura que iluminó el rostro entero. Yo también te amo. Dios, te amo tanto que asusta. Ellos se besaron allí mismo en la entrada, desesperadamente, como si finalmente admitir los sentimientos hubiese removido la última barrera entre ellos. Y fue en aquel momento, mientras estaban perdidos uno en el otro, que oyeron el flash inconfundible de una cámara. Ambos se separaron bruscamente y se volvieron para la puerta del frente, que tenían certeza que estaba cerrada, pero ahora estaba entreabierta. A través de ella, vieron silueta corriendo para un coche aparcado del otro lado de la calle. «Mierda», Rodrigo murmuró, ya corriendo para la puerta. Pero era tarde de más. El coche arrancó en alta velocidad, llevando consigo la fotografía que destruiría su privacidad. Beatriz sintió el corazón hundirse. Alguien nos fotografió. Alguien sabe. Rodrigo volvió para adentro, cerrando y trancando la puerta con fuerza. Pasaba las manos por los cabellos repetidamente. Gesto de frustración que ella ya aprendiera a reconocer. Probablemente un paparazzi. O alguien que mi ex socio contrató para desestabilizarme. De cualquier forma, aquella foto va a estar en todas las revistas de chisme hasta mañana por la mañana. Beatriz sintió náusea. Entonces es eso. Todo el mundo va a saber y van a destruirme. ¿No es cierto? Van a decir que soy interesada, que te seduje para conseguir dinero. Voy a procesar a cualquiera que publique mentiras sobre ti. Rodrigo prometió jalándola para sus brazos. Voy a protegerte, Beatriz, no importa lo que pase, estamos juntos en esto, pero en el fondo ambos sabían que protección tenía límites. Una vez que la historia se filtrara, tomaría vida propia, crecería con cada recontada, sería distorsionada hasta no restar nada de la verdad. En la mañana siguiente, como previsto, la foto estaba en todo lugar, en sitios de chisme, redes sociales, hasta en periódicos serios que normalmente no cubrían ese tipo de cosa. El titular variaba, pero el sentimiento era el mismo. Billonario Rodrigo Silva, pillado con empleada en momento íntimo. Los comentarios eran brutales. Algunos defendían el amor verdadero, pero la mayoría era venenosa. Llamaban Beatriz de cazafortunas, de aprovechadora, de mujer sin escrúpulos que sedujo al patrón. Inventaron historias sobre cómo ella planeara aquello desde el inicio. Especularon sobre cuántos millones ella ya conseguira extraer de él. Beatriz leía todo con lágrimas escurriendo por el rostro, cada palabra como puñalada en el corazón. Su madre llamó llorando, no porque desaprobara, sino porque sufría viendo la hija ser atacada públicamente. Amigos que no hablaban con ella hace años aparecieron pidiendo entrevistas o dinero, y señora Teresa la despidió sumariamente, diciendo que ella avergonzara la casa y no era más bienvenida. Rodrigo estaba furioso. Procesó 3 revistas por difamación. Dio entrevista defendiendo a Beatriz. Posteó declaración en las redes sociales dejando claro que el relacionamiento era real y basado en amor, no interés financiero. Pero cuanto más defendía, más atención atraían. La historia creció hasta proporciones absurdas. Paparazzi acampaban del lado afuera del apartamento de Beatriz, tornando imposible salir. Ella recibió amenazas de muerte de fans obsesionados de Rodrigo, que achaban que ella no era suficientemente buena para él.
y la presión constante comenzó a agrietar la fundación del relacionamiento. No aguanto más. Beatriz explotó en una noche tras semana particularmente brutal. No consigo salir de casa sin ser fotografiada. No puedo visitar mi madre sin que reporteros la ataquen con preguntas. No tengo más vida propia. Todo lo que soy ahora es la empleada que sedujo al billonario. Rodrigo intentó consolarla, pero ella se alejó. Dijiste que me protegerías, pero no puedes. Puedes porque no hay protección contra esto, contra el mundo entero juzgando y odiando e inventando historias, y no sé cuánto más consigo aguantar. Las palabras pendieron pesadas entre ellos. Rodrigo sabía que ella tenía razón, sabía que no podía protegerla del modo que prometiera, y aquella impotencia lo comía por dentro. ¿Qué quieres que haga?, él preguntó, la voz quebrada. Dime y haré cualquier cosa. Beatriz lo miró con ojos llenos de lágrimas y amor y agotamiento. Necesito tiempo, necesito espacio para pensar, para respirar, para descubrir quién soy fuera de toda esta locura. Y no puedo hacer eso mientras esté en el centro del huracán. Las implicaciones de aquellas palabras alcanzaron a Rodrigo como puño en el estómago. Estás terminando conmigo. No, ella dijo rápidamente, pero entonces corrigió con honestidad dolorosa. Tal vez... no sé. Solo sé que esto... Ella gesturó alrededor, abarcando el caos que se volvió sus vidas. No es sostenible. Estamos ahogándonos y jalando uno al otro para abajo. Y yo te amo demasiado para dejar que eso nos destruya completamente. Rodrigo quería argumentar, implorar que quedara, prometer que mejoraría. Pero al mirar para ella, realmente mirar, vio las ojeras, el peso perdido, la forma como los hombros se curvaban, como si cargara el mundo. Y percibió que amarla significaba a veces dejarla ir. Si es eso que necesitas, él dijo con voz que apenas reconocía como suya. Entonces ve, toma el tiempo que necesites. Yo esperaré cuanto sea necesario. Beatriz comenzó a llorar de verdad entonces. No esperes por mí, Rodrigo. No pongas tu vida en pausa. Si encuentras a alguien que pueda darte felicidad sin todo ese caos, persigue esa felicidad. Mereces. No quiero otra persona, él dijo firmemente. Te quiero a ti. Y si eso significa esperar, esperaré. Pero por favor, promete que si decides que no consigues más, me lo dirás. No desaparezcas simplemente. Prometo, ella susurró. Aquella noche, Beatriz hizo las maletas y volvió para el apartamento de la madre. Rodrigo la llevó personalmente, ignorando los fotógrafos que lo siguieron, garantizando que llegara en seguridad. En la puerta, se besaron una última vez. Largo y desesperado, como si intentaran grabar aquel momento en la memoria para los días difíciles que vendrían. Te amo, Beatriz, dijo contra los labios de él. Nunca dudes de eso, lo sé. Rodrigo respondió, sujetando el rostro de ella entre las manos. Y te amo, siempre amaré, no importa lo que pase. Ella entró en el edificio sin mirar para atrás, porque si mirara, no tendría fuerzas para seguir adelante. Y Rodrigo quedó allá parado por largos minutos, encarando la puerta por donde ella desapareciera, sintiendo como si hubiese acabado de perder la única cosa real y verdadera en su vida de falsedades. Las semanas siguientes fueron las peores para ambos. Beatriz intentó reconstruir alguna normalidad, pero era imposible. No consiguió conseguir otro empleo porque nadie quería contratar la empleada infame que saliera con el patrón billonario. Amigos la evitaban por miedo de ser arrastrados para el circo mediático. Y cada día luchaba contra voluntad de llamar Rodrigo y decir que cometiera error terrible. Pero se mantenía firme porque sabía que tiempos separados era necesario para descubrir si el amor de ellos era real o apenas intenso por ser prohibido e imposible. Rodrigo se tiró en el trabajo con venganza, cerrando negocios tras negocios, trabajando 18 horas por día para no tener tiempo de pensar en el vacío que Beatriz dejara.
Pero a la noche, cuando volvía para la mansión enorme y silenciosa, la ausencia de ella era insoportable. La veía en cada esquina. Recordaba de conversaciones y risas. Sentía su falta con intensidad física que dolía. Fernando intentó convencerlo a salir, conocer otras personas, seguir adelante, pero Rodrigo rechazaba. Prometí que esperaría, y voy a esperar, aunque lleve el resto de la vida. Fue durante aquel periodo de separación que algo inesperado ocurrió. La historia de Rodrigo y Beatriz, que comenzara como chisme sensacionalista, comenzó a cambiar de tono. Periodistas investigativos descubrieron que Beatriz nunca pidiera o aceptara dinero más allá del salario honestamente ganado. Descubrieron que rechazara propuesta de 1 millón. Descubrieron que ella trabajara 2 empleos para pagar tratamiento de la madre antes de conocer Rodrigo. La narrativa cambió de cazafortunas para Cenicienta moderna. Y mientras eso no deshacía el daño ya causado, ofrecía alguna redención. Lentamente, la marea de la opinión pública comenzó a virar. Personas comenzaron a defender a Beatriz, a romantizar la historia de amor entre mundos diferentes. Y irónicamente, el mismo público que la destruyera ahora la idolatraba. Beatriz vio esos cambios con sentimientos mixtos. Era bueno no ser más la villana de la historia, pero odiaba ser entretenimiento público de cualquier forma. Su vida no era cuento de hadas, era real y complicada, y nadie más allá de ella y Rodrigo tenían derecho de juzgar. Fue la madre quien finalmente la hizo encarar la verdad. Querida, ella dijo en una noche mientras tomaban té, estás miserable sin él. Y por los comentarios de él en las entrevistas, él está igualmente miserable sin ti. Entonces, ¿por qué todavía están separados? Porque el mundo no nos deja en paz. Beatriz respondió amargamente. Porque todo lo que queríamos era privacidad y nos dieron circo. El mundo nunca los dejará en paz completamente, la madre dijo sabiamente. Pero la pregunta es, ¿su amor vale la pena luchar a pesar del circo? ¿O van a dejar que miedo y opinión pública roben su felicidad? Beatriz quedó en silencio, procesando aquellas palabras. Su madre estaba correcta. Ella amaba a Rodrigo, él amaba a ella, y habían dejado que el caos externo destruyera algo bello simplemente porque era difícil. Pero amor verdadero siempre fue difícil. La cuestión era si tenían coraje de luchar por él. Aquella noche, 2 meses tras separarse, Beatriz tomó el teléfono e hizo la llamada que cambiaría todo nuevamente. Rodrigo, ella dijo cuando él atendió en el primer timbre, la voz revelando que esperara aquella llamada hace semanas. Podemos conversar. Estaré allá en 15 minutos. Él respondió sin vacilación. Y fue exactamente eso lo que llevó. Cuando Beatriz abrió la puerta, encontró a Rodrigo en el corredor, más delgado de lo que recordaba, ojeras profundas revelando noches mal dormidas, pero los ojos encendidos con esperanza que hacía el corazón de ella apretar. Ellos se encararon por largo momento antes de ella dar un paso para atrás, invitándolo a entrar. Se sentaron en la pequeña sala, el contraste gritante con la mansión donde acostumbraban estar. Pero ninguno de los dos parecía notar o importarse. Sentí tu falta, Beatriz dijo simplemente. Todos los días, toda hora, cada segundo, intenté convencerme a mí misma que separación era necesaria, que necesitábamos de tiempo, y tal vez necesitábamos mismo, pero lo que descubrí en esos 2 meses es que no quiero vida sin ti en ella. No importa el caos, no importa los paparazzi, no importa lo que el mundo dice. Te quiero, Rodrigo, si todavía me quieres. Rodrigo cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos, jalándola para sus brazos como hombre que finalmente encuentra oasis después de atravesar desierto. Nunca paré de quererte, él dijo contra los cabellos de ella, ni por un segundo.
Esos 2 meses fueron infierno. Trabajé hasta agotarme solo para no pensar en ti, pero nada funcionaba. Estás en cada pensamiento, cada latido de mi corazón. Te amo, Beatriz. Y esta vez no voy a dejar que nada nos separe, ni el mundo, ni la media, nada. Ellos se besaron con desesperación de personas que casi perdieron todo, saboreando la reconciliación como algo precioso de más para ser desperdiciado. Y cuando finalmente se separaron, Beatriz sabía que precisaba contar. Había descubierto hace 2 semanas y guardara la noticia, sin saber si debería o no compartir, dado que estaban separados. Pero ahora, con él allá, declarando amor eterno, no podía más esconder. Rodrigo, ella comenzó, la voz temblando. Hay algo que necesito contarte, algo importante que cambiará todo nuevamente. Él la sujetó por los hombros, el rostro serio. Puedes contarme cualquier cosa. Enfrentaremos juntos, sea lo que sea. Estoy embarazada, ella dijo, las palabras saliendo en susurro. De 2 meses, debe haber ocurrido en aquella última noche antes de separarnos. Hice 3 pruebas, todas positivas. Fui al médico ayer y confirmó. Estoy esperando un bebé, Rodrigo. Nuestro bebé. El silencio que se siguió pareció eterno. Rodrigo quedó completamente inmóvil, procesando aquella información que cambiaba literalmente todo. Beatriz observó una infinidad de emociones pasando por el rostro de él. Choque, incredulidad, algo que parecía miedo, y entonces, lentamente como el sol naciendo tras noche larga, alegría pura y radiante. Un bebé, él repitió como si probando las palabras. Estamos teniendo un bebé. Beatriz asintió, lágrimas escurriendo libremente. Sé que no es el momento ideal. Sé que todavía tenemos tanto para resolver, que el mundo ya nos juzga lo suficiente. Y si no estás listo, si es demasiado, entenderé. No pediré nada. Puedo criar sola. No, Rodrigo la interrumpió firmemente. No vas a criar sola porque yo estaré aquí, en cada paso, cada consulta, cada momento. Este es nuestro hijo, Beatriz. Y vamos a criar juntos, como familia. Si me aceptas. Las palabras siguientes salieron antes que Beatriz pudiera pensar, viniendo del corazón sin filtro de la razón. Cásate conmigo, ella dijo, invirtiendo los papeles tradicionales. No por obligación o porque estoy embarazada, sino porque te amo y quiero construir vida contigo. Quiero despertar a tu lado todos los días. Quiero criar nuestro hijo sabiendo que somos compañeros de verdad en todo. Quiero tu apellido no porque necesite, sino porque elijo. Rodrigo, ¿quieres casarte conmigo? Él comenzó a reír y llorar simultáneamente, emociones desbordando de forma que nunca permitiera antes. Sí, él dijo, besándola entre cada palabra. Sí, sí, 1000 veces sí. Quiero casarme contigo más de lo que quiero respirar. Quiero ser tu marido, padre de nuestro hijo, tu compañero en todo. ¿Cuándo? Mañana, si es posible. Beatriz rió a través de las lágrimas. Tal vez podamos esperar al menos hasta organizar ceremonia decente. No necesita ser grande. Apenas nosotros y personas que realmente importan. Concordo, Rodrigo dijo, ya planeando mentalmente. Algo íntimo, significativo, no para el mundo, para nosotros. Y después de eso, voy a protegerte a ti y nuestro hijo de todo y todos que intenten hacernos daño. Prometo eso. Las semanas siguientes fueron torbellino de actividades. Rodrigo contrató equipo de seguridad para mantener paparazzi alejados. Dio entrevista única y exclusiva para revista respetable, contando la historia de ellos en propias palabras, rechazando dejar que otros controlaran narrativa, y anunció noviazgo y embarazo simultáneamente, desafiando mundo a juzgarlos. La reacción fue mixta como esperado.
Algunos los apoyaron, romantizando historia de amor verdadero, venciendo adversidades. Otros los atacaron, diciendo que embarazo era trampa para prender billonario. Pero esta vez, Beatriz y Rodrigo enfrentaron juntos, presentando frente unido que tornaba ataques menos efectivos. Se casaron 3 semanas después, en ceremonia pequeña en la playa al atardecer. La madre de Beatriz, ahora completamente curada, lloró de alegría. Fernando sirvió como padrino, haciendo discurso emocionado sobre transformación de Rodrigo. Y cuando intercambiaron votos escritos por ellos mismos, no había ojo seco entre los 20 invitados presentes. Prometo amarte no apenas en los días fáciles cuando todo va bien. Beatriz dijo, sujetando las manos de él, sino especialmente en los días difíciles cuando el mundo nos ataca. Prometo ser tu compañera, tu mejor amiga, madre de tus hijos. Prometo elegirte todos los días por el resto de mi vida, y yo prometo ser digno de esa elección. Rodrigo respondió, voz embargada. Prometo protegerte a ti y nuestra familia con todo lo que tengo. Prometo nunca dejar que dinero o poder sean más importantes que amor. Prometo ser hombre que mereces. Padre que nuestro hijo merece, prometo amarte infinitamente, eternamente, incondicionalmente. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, cuando se besaron mientras sol se ponía pintando cielo de dorado y rosa, Beatriz supo que finalmente llegara al hogar, no en mansión de mármol o apartamento simple, sino en los brazos del hombre que amaba, construyendo familia basada en amor verdadero y elecciones conscientes. El embarazo progresó sin complicaciones. Rodrigo comparecía a todas consultas médicas, filmaba cada ultrasonido, leía todos libros sobre paternidad que encontraba. Transformar a uno de los cuartos de la mansión en cuarto de bebé digno de realeza, pero con toques personales que mostraban que sería hogar lleno de amor, no apenas lujo, y por primera vez en la vida, Beatriz se permitió disfrutar de la riqueza de él sin culpa, porque sabía que no era por eso que estaban juntos. El dinero era apenas consecuencia, no causa del amor de ellos. 7 meses y medio después de descubrir el embarazo, en una noche tranquila de jueves, Beatriz sintió las primeras contracciones. No es posible, ella dijo. Todavía estaba a 2 semanas de la fecha prevista. Pero cuando la próxima contracción vino apenas 10 minutos después, percibieron que bebé decidiera llegar más temprano. Rodrigo se transformó en torbellino de actividad eficiente, tomando la bolsa materna ya preparada, llamando al médico, conduciendo Beatriz calmadamente hasta el coche, mientras él mismo estaba internamente en pánico. En el hospital, sujetó la mano de ella durante todo el trabajo de parto que duró 8 horas intensas. Susurró alientos cuando ella quería desistir. Limpió el sudor de la frente de ella, fue su roca cuando el dolor parecía insoportable. Y cuando finalmente, a las 6 de la mañana, llorito estridente anunció llegada de niña saludable de 3 kilos y 200 gramos, Rodrigo lloró abiertamente como nunca hiciera en la vida adulta. Ella es perfecta, él susurró, sujetando la hija minúscula en los brazos por la primera vez, mirando para Beatriz con amor tan profundo que trascendía palabras. Eres perfecta. Gracias por darme esto, por darnos esto. Llamaron la niña de Elena, en homenaje a la madre de Beatriz, que tanto luchara y venciera. Y cuando salieron del hospital 3 días después, no eran más apenas Beatriz y Rodrigo. Eran familia. Completa, imperfecta, real. Los meses siguientes trajeron desafíos típicos de padres primiparos. Noches sin dormir, pañales infinitos, preocupaciones constantes. Pero también trajeron alegrías inesperadas. La primera sonrisa de Elena, la primera vez que sujetó el dedo de ellos, el modo como miraba fascinada para los padres, como si fueran todo su universo.
Rodrigo se reveló padre dedicado que no tenía vergüenza de cambiar pañales o despertar de madrugada para mamadas. Adaptó horario de trabajo para pasar más tiempo en casa. Aprendió a hacer papillas, cantaba canciones de cuna terriblemente desafinadas que hacían Beatriz reír, pero que Elena aparentemente adoraba. Y Beatriz descubrió fuerza que no sabía poseer, equilibrando maternidad con identidad propia, rechazándose a ser apenas madre o esposa de billonario. Volvió a estudiar, comenzó curso de diseño de interiores online, descubrió pasión por crear espacios bellos y funcionales. Rodrigo apoyó cada paso, orgulloso de la mujer que se rechazaba a ser definida por los otros. Un año tras nacimiento de Elena, mientras celebraban primer cumpleaños de la hija en fiesta pequeña con amigos y familia, Rodrigo jaló a Beatriz para esquina tranquila del jardín. ¿Recuerdas cuando te ofrecí 1 millón por una noche? Él preguntó, sonrisa jugando en los labios. ¿Y rasgaste el cheque como si fuera papel cualquiera? ¿Cómo podría olvidar? Beatriz respondió, apoyando la cabeza en el hombro de él mientras observaban a Elena siendo mimada por los abuelos. Fue cuando descubrí que eras diferente. Rodrigo rió bajito. Yo que descubrí eso. Descubrí que integridad no tiene precio, que amor verdadero no puede ser comprado, y que la mejor decisión que ya tomé fue oír cuando dijiste no. Porque aquel no eventualmente se volvió sí para algo infinitamente mayor. Beatriz lo miró, habiendo no el billonario de las revistas, sino el hombre que cambiara por amor, que eligiera ser vulnerable, que despertaba de madrugada con bebé llorando sin quejarse. No me arrepiento de nada, ella dijo, de cada dificultad, cada lágrima, cada momento de duda, porque todo nos trajo aquí, para esta familia, este amor, esta vida. ¿Entonces no lamentas haber rasgado 1 millón? Rodrigo bromeó. Beatriz sonrió. Gané algo mucho más valioso. Gané a ti, nuestra hija. Una familia basada en amor real. No tiene cantidad de dinero en el mundo que compraría eso. Y si volviese en el tiempo, rasgaría aquel cheque de nuevo sin vacilar. Porque algunas cosas, las mejores cosas, no tienen precio, y nuestro amor es una de ellas. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro al contarla, deja tu like y no olvides suscribirte al canal para más historias que celebran el amor verdadero que supera todas las adversidades. Comparte en los comentarios cuál momento más te emocionó. ¿Fue cuando Beatriz rasgó el cheque de 1 millón rechazando ser comprada? ¿Cuando Rodrigo finalmente admitió su amor tras 2 meses de separación? ¿Cuando ella lo pidió en casamiento? ¿O cuando él sujetó la hija por la primera vez y lloró de alegría pura? Queremos mucho saber cuál parte hizo tu corazón apretar y cuáles lecciones sacaste de esta jornada de amor. Porque al final de cuentas, esta no es apenas la historia de Beatriz y Rodrigo, es sobre todos nosotros que creemos que dignidad vale más que dinero, que amor verdadero se construye a través de elecciones conscientes todos los días, y que las mejores cosas de la vida no pueden ser compradas, pero deben ser conquistadas con coraje, honestidad y corazón abierto para amar a pesar de los riesgos y del juicio del mundo.